Saludos, vamos a continuar con el Congreso de Mercurio, Educación y Salud. La tecnología es algo que nos rodea día a día, es parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿usted está seguro si esa tecnología es amigable con el ambiente? Bueno, hoy vamos a comenzar un poco de eso. Hola a todos y todas. Hoy quiero contarles un poco acerca de mi experiencia en el programa de tecnologías educativas para el aprendizaje, el cual coordino desde hace varios años. Mi nombre es Hazel Castro Araya. He trabajado en educación desde hace ya bastante tiempo en diferentes áreas y siempre me he vinculado a lo que me apasiona, que es la tecnología. En estos últimos años que he trabajado como coordinadora de este programa en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, me he destacado por buscar un equipamiento que sea funcional, no solo para la parte del aprendizaje, sino también que tenga las características que en este momento se requieren para cumplir con las expectativas sostenibles y también que pues sean lo más eficientes posibles. Esperamos que cada vez, ¿verdad?, las instituciones, las empresas, podamos generar propuestas cada vez más amigables con el ambiente, más sostenibles y también que nos ayude a resolver las situaciones que se van presentando en los procesos de aprendizaje y que requieren de tecnologías específicas. Para profundizar en este tema tan interesante, hoy contamos con la presencia de dos especialistas en el campo, con la presencia del compañero Mauricio García y el compañero Emanuel Soto Castro, en los cuales van a conversar un poquito de su experiencia y nos van a contar sobre estos proyectos tan importantes que se están generando a nivel país. Perfecto, bueno, mi nombre es Mauricio García, realmente es un placer poder participar acá y compartir un poco de los conocimientos que hemos generado. Yo represento a la empresa Asesorías ACEPRO Centroamérica, es una empresa ya con 25 años de estar en el mercado y nos hemos dedicado durante toda la vida de la empresa a la venta de equipo audiovisual. Desde hace muchos años venimos preocupados, lógicamente, como todos, sobre el medio ambiente y precisamente uno de los equipos que más vendemos, o más vendíamos, porque ahora ya han cambiado las cosas, con pandemia y con todo esto ha cambiado mucho, son los proyectores multimedia. Los proyectores multimedia originalmente, bueno, eran aquellos videobeam que eran ya los más hace muchos años, que eran 3 rayos que emitían luz roja, verde y azul, se hacían coincidir en la pantalla y se formaba la imagen, y después se descubrió que el mercurio era un elemento el cual, si se excitaba eléctricamente, generaba mucha luz, y eso fue una gran promesa en el avance de la tecnología. Entonces muchos de los fabricantes dijeron, esa es la forma en que podemos reemplazar esos tubos de proyección que eran enormes por lámparas. Se empezó el desarrollo del mercurio en las lámparas y se utilizó vapor de mercurio, y el vapor de mercurio es lo que se inyecta en estas lámparas y funcionan. Ha funcionado muy bien, realmente es una muy buena solución. Durante el desarrollo de todo esto, la tecnología fue creciendo y los proyectores cada vez fueron más compactos, más pequeños, más eficientes, ¿verdad? Sin embargo, se empezó a dar la preocupación por el uso del mercurio. En el caso de las lámparas, estas tienen una ampolleta, la cual tiene vapor de mercurio en cantidades que podemos considerar importantes. Tal vez ahora podemos extender un poquito este dato para tener algunos números que son importantes, ¿verdad? Y la tecnología definitivamente fue cambiando. Y muchas personas preocupadas por esto empezaron a desarrollar otras tecnologías como la LED y la láser, que es lo que hoy prácticamente está gobernando el mercado. Pero ahora cambia, ahora también, y estamos pasando al uso de las pantallas interactivas, que tal vez ahora podemos extendernos un poquito más sobre eso. Muchísimas gracias, Mauricio. Qué gusto. Mi nombre es Emanuel Soto Castro. Represento a la empresa Siglo Iluminación, ubicada acá en Costa Rica. Para mí es un gusto, como gerente de la empresa, poder presentar algunas iniciativas de tecnología en las que la aplicación LED ha venido a solucionar, a maximizar, a aumentar la facilidad de vida de las personas. Esto es tan sencillo como que usted pueda mirar a su alrededor y darse cuenta que en el bolsillo porta un LED, o que a su alrededor ya existen aplicaciones similares en tecnología. El beneficio de esto también lo vamos a conversar a través de esta conversación, pero para mí la mejor forma de definir es que hay que apasionarse de la tecnología. Tenemos que amar, ver cómo funciona,
y ahora sí, utilicemos cruces de esta, ¿verdad? Desde el hogar, esto es una de las puertas de acceso en la que hemos visto que en los hogares costarricenses hay muchos sitios en los que no habían hecho un cambio a tecnología LED y tienen afectaciones respecto al calor de un espacio físico por el tipo de iluminación sencillamente que utilizan. Entonces hemos venido a asesorar, hemos venido a dar acompañamiento. Y en cuestiones más divertidas, podría ser en pequeños congresos en los que la gente quisiera tener una luz cambiante que sea flexible y que puedan colocar en un espacio muy pequeño. Entonces, cuando ponen un reto de estos, yo me imagino en la flexibilidad de las tiras LEDs que vos puedes, antes era ver cómo metías un bombillo ahí, ¿verdad? Ahora es cómo le das vuelta a un espacio físico y eso, el beneficio de entorno ha sido muy agradable. Entonces, quiero contar de estas experiencias y también generar algunos retos a las personas que vean esto respecto a las aplicaciones en la agricultura, en la tecnología de agricultura, cómo benefician la producción, en la salud, cómo sencillamente portar pequeñas lámparas de iluminación UV desinfectas áreas. Con todo el tema COVID, el crecimiento de ventas fue muy amplio en el sector salud. Y en la industria también, cómo logramos que ambientes con una iluminación correcta a partir del LED puedan permitirnos ver colores en el entorno que antes no percibíamos o que percibíamos diferentes. Y esto cómo hay una afectación emocional en las personas. Entonces, aquí estoy a su disposición y vamos a esto. Don Mauricio, cuéntenos, ¿cuáles proyectos están trabajando en este momento en el campo de las tecnologías? Ok, bueno, muy interesante porque eso tiene toda una historia. Lo que estamos trabajando hoy es producto de un desarrollo que se ha venido dando a nivel mundial. Originalmente lo que más comercializábamos eran proyectores, pero sin lámpara, ¿verdad? O sea, proyectores que tenían, en el caso nuestro, eran proyectores híbridos LED láser, el cual no utilizaba mercurio, ¿verdad? El producto fue un producto muy exitoso por muchos años, pero las tendencias del mercado, los costos de producción de algunas tecnologías han hecho que los proyectores, el negocio en sí se vea un poco en línea para abajo, ¿verdad? Entonces ha venido ganando mucho terreno las pantallas, ¿verdad? Los tanques, que es todo el módulo completo, por un asunto de tecnología y de desarrollo y de producción, han venido a la baja en el precio, lo que antes no era así. Antes era muy, muy caro. De hecho, la gente descartaba comprar una pantalla en relación a un proyector porque el precio no daba. Hoy es distinto. Hoy prácticamente estamos uno a uno con los precios de las pantallas respecto a los proyectores. Entonces, la empresa se ha diversificado después de pandemia, que lógicamente fue un punto de inflexión para todos. Los proyectores también, las pantallas, con el asunto que todas las personas se fueron para las casas, muchas, ¿verdad?, en lo que esté de trabajo. Entonces, la parte de proyectores, que lo que se ocupa son gentes para compartir información, no estaban. Entonces, prácticamente ese negocio se detuvo y la empresa como tal se reinventó, se tuvo que sostener, ¿verdad?, durante los años que llevamos, porque ya son años. Yo pensaba que aquello eran 15 días, ¿verdad? Y estamos todavía hoy, después de un par de años, y seguimos luchando. En este momento la empresa está dedicada totalmente a lo que son las pantallas interactivas, ¿verdad?, que realmente es una solución tecnológica mucho más eficiente, que lo era antes y era ya de conocimiento general, pero se descartaba por los costos. Ya hoy no. Hoy ya esto ha cambiado y pues de ahí estamos empujando muy, muy fuerte la parte de las pantallas interactivas a nivel institucional, a nivel educativo, a nivel corporativo. Les comentaba que incluso en las empresas ya aquellas salas de reuniones que se veían mucho de 20 personas ya prácticamente no hay. Son pequeñas salas de 5 o 6 personas. Incluso ahí los usuarios nos comentan que los proyectores calientan, no tienen espacio, tienen que instalarse encima de la mesa, los cables por todo lado. Entonces, de una u otra manera no son muy cómodos. Entonces, están optando por una pantalla que se coloque en la pared, que ya es Wi-Fi, ya tiene Bluetooth, ya nos podemos conectar, no tenemos cables, no hay tanto calor. Entonces, precisamente en eso es lo que estamos en estos momentos. Qué interesante que comenta al respecto de esta evolución tecnológica que ha tenido el proceso del cambio del proyector a la pantalla interactiva, porque es algo que ha sucedido en la Facultad de Educación. Desde hace varios años hemos venido en un proceso de transformación y también relacionado con el costo, ¿verdad? El costo que tiene un proyector o que tiene un proyector con respecto a una pizarra interactiva, que era lo que teníamos acceso hace un tiempo. Actualmente, al tener acceso a una
pantalla interactiva, con todos los beneficios que conlleva hasta el uso de la computadora, definitivamente nos da muchísimas posibilidades en el campo educativo. Entonces es interesante poder comprender por qué se da esta evolución. Claro, y además de eso quiero enfatizar porque tenemos dos motivos principales por los cuales se ha dado el cambio. Uno es por la reducción de costo a nivel de producción de las pantallas y otro que es un poquito más técnico, pero es importante comentarlo. Las lámparas de los proyectores, ¿verdad? Como le comento, tienen una ampolleta que tiene vapor de mercurio adentro. Normalmente lo que tenemos en esas ampolletas es de 20 a 25 miligramos de vapor de mercurio. E imagínense que las organizaciones de salud todos los años disminuyen esa cantidad de mercurio que es aceptable que un ser humano tenga contacto con él. Tal vez ahorita hablamos que el mercurio no es el problema es el metilmercurio, pero ahorita podemos extendernos con respecto a eso. Pero imagínense que si tenemos 23 miligramos de mercurio en una ampolleta de una lámpara de un proyector, las organizaciones de salud en este momento lo que permiten es 1.6 microgramos por kilo de masa corporal para un ser humano. O sea, para una persona que pesa 70 kilogramos, estamos hablando que ya 100 microgramos, ya estamos llegando al nivel de contaminación que es preocupante. Y una lámpara tiene 23 miligramos. O sea, son miles de veces más una sola lámpara de cantidad de mercurio que nos pueden afectar. Hay otro factor que es muy interesante. Cuando hablamos de mercurio, que es el componente, el elemento como tal, tenemos que pasarlo a metilmercurio, eso se encargan las bacterias, por eso es el problema de desechar el mercurio en la naturaleza. Y en ese caso el problema que tenemos es que 23 miligramos de mercurio nos producen prácticamente 23 miligramos de metilmercurio. O sea, no hay una disminución de que el mercurio se me descomponga y obtenga menos metilmercurio, no. Y tal vez ahora podemos hablar del ciclo del mercurio, que es donde viene la contaminación y cómo llegamos nosotros a contaminarnos. Entonces, de esto se dio cuenta el planeta entero por Minamata. Minamata es un pueblo en Japón que es costero y tuvo unas contaminaciones en el año 1956 muy fuertes. Murieron aproximadamente 50 personas y hubo 2.000 personas enfermas. No entendían por qué. Habían síntomas muy feos y después de una investigación muy larga, en el año 68, Japón aceptó que eso había sido una contaminación por mercurio de una empresa que estaba río arriba, una empresa que desechaba, ellos tampoco lo sabían en ese momento, ¿verdad? Desechaban todos sus materiales, ¿verdad? Al río y eso hizo que se contaminara toda la bahía. Entonces de ahí viene la preocupación y es la otra parte que hace, ¿verdad? Que se cambia ahora cada vez más la tecnología, ¿verdad? Por la parte a pantallas interactivas. Y hablando un poquito de LED, ¿verdad? Que estamos tal vez ya entrando como en esta etapa, preguntarle a don Emanuel, ¿cómo nos va, Emanuel, con los proyectos, con el tema LED? Claro. Esto es también importante hablar que la empresa que represento, Siglo Iluminación, nace a razón de este año en curso, donde lo que procura mi socio Juan Lunchen, él lo que procura es importar tecnología que maximice o procure eficiencia en la vida de los costarricenses. Con esta visión, más de 6 meses previos de planificación a la apertura al cliente, comenzamos a investigar que a nivel de mercado costarricense había una carencia en productos certificados para el área agrícola, en aplicación de iluminación LED. ¿Esto por qué es importante? El tema de alimentación de la población es algo que viene sonando muy fuertemente en la pobreza extrema. Ya se dijo a nivel mundial por la Organización de Naciones Unidas de que no van a alcanzar la meta para el 2050 de eliminar la pobreza extrema. Pero entonces, ¿cómo alimentamos la población de forma más eficiente? El LED es una de esas formas. Y hemos procurado que los productos que nosotros hacemos ingresar al país tengan una certificación a través de la UCR. Fue un proceso que nos llevó bastante tiempo, inversión de recursos, pero tenemos la garantía de que las personas que accedan a este tipo de iluminación tienen una frecuencia par, que es lo que permite activar fotosintéticamente a las plantas. Entonces, ya producir en laboratorios o en pequeñas granjas cerradas o en nuestras casas, donde la iluminación del sol es uno de los problemas más frecuentes en el que vemos apachurrada una planta que pusimos que le pega mucha sombra, pero es de sol, ¿sí? Es el mismo principio. Si queremos producir en nuestra pequeña granja en la casa, debemos de tener asistencia de iluminación
para o incrementar el crecimiento de la planta o para mejorar el fruto. Estos ya son investigaciones realizadas de años. Si queremos aumentar el crecimiento del fruto del tomate, podemos directamente beneficiarla con iluminación LED. Y esto para nosotros nos ha significado un esfuerzo focalizado. Creo que eso es como una punta de lanza. No es solamente invertir en productos para que usted en su casa o en su granja o en la producción que usted realiza tenga un producto de iluminación LED, sino que sea el correcto, que tenga la frecuencia de iluminación correcta, que en el margen de iluminación de rojos, verdes, azules, qué es lo que mi planta necesita, ¿verdad? Y ahí es donde estamos dando asesoría a nuestros clientes, estamos ayudándoles. Tenemos ahora en Cartago una urgencia muy interesante que nos dicen, bueno, viene de la época del año en el que la radiación del sol baja más, entonces ahora sí, ¿qué podemos hacer para seguir produciendo flores? ¿Sí? Y nosotros nos comprometimos con la organización y hemos estado realizando investigación de cómo nuestras lámparas están beneficiando a partir de la floración de las especies que tienen en los invernaderos para que la producción continúe, para que el mercado no se desabastezca y podamos también entender que esto, una flor da vida, ¿verdad? Transmite emociones, pero nadie se imaginaría que atrás de esto tenemos tecnología LED, ¿verdad? Y que enhorabuena viene limpia de todos estos procesos de contaminación que en su momento quizás la investigación lo permitía y nos dimos cuenta como humanidad que era necesario retirarlo, ¿verdad? Entonces, esto es interesante. Igual les comentaba al inicio el tema de la salud, ¿verdad? Cómo tener una pequeña lamparita de iluminación UV permite desinfectar un teléfono en segundos, mata las bacterias, comprobado, no hay duda, pero la frecuencia correcta de iluminación LED. Eso es lo que nosotros estamos enfocados y agradezco mucho también una oportunidad para poder comunicarlo con los televidentes de este video para que también sepan que podrían estar invirtiendo en productos que no tienen una certificación real y con una buena iniciativa o un buen ánimo de tener algo que beneficie en la desinfección, no es un producto certificado. Entonces, que se acerquen a proveedores que tengan experiencia en el mercado, que se acerquen a proveedores que tengan conocimiento y que garanticen que esto les va a beneficiar en el área que necesiten. Qué interesante realmente ver todo este proceso de evolución del LED, ¿verdad? Y cómo está influenciando ahora muchísimas etapas y campos de nuestra vida. Pero ¿por qué elegir LED al final? Ok, bien. El LED originalmente hace algunos años se empezó con pequeñas lucecitas que todos conocemos en las cámaras fotográficas, esos bombillitos rojos, ¿verdad? Esos son LEDs, pero son LEDs de muy poco brillo. Entonces realmente no tienen una aplicación real para sistemas visuales. Conforme fue la tecnología avanzando, ¿verdad? Se fueron descubriendo diferentes químicos y diferentes formas de construcción en las cuales ya el LED tuvo una intensidad lumínica realmente importante. Hace aproximadamente 10 años se empezó en una curva, yo digo ascendente, muy fuerte, ¿verdad? Empezaron a mejorarse el rendimiento lumínico de los LEDs. ¿Por qué cambiamos o por qué deberíamos de cambiar la iluminación tradicional, ¿verdad? Por LED. Bueno, porque el LED no utiliza mercurio. Normalmente en nuestras casas los bombillos incandescentes, los bombillos tradicionales no tienen mercurio, pero los fluorescentes sí. Tienen una parte de mercurio que les ayuda a dar la luz que en este momento tenemos. Es interesante otro dato que, por ejemplo, según las organizaciones de salud, todo lo que tiene que ver con iluminación que tiene mercurio aporta, bueno, hay una contaminación que es la contaminación antropógena. Esa es la contaminación que el ser humano le mete al medio ambiente, ¿verdad? Porque el mercurio en sí existe. Es un elemento que está en la naturaleza, pero está quieto, nadie lo toca, la naturaleza se encarga de él y no tenemos ningún problema. Pero al nosotros ya involucrarnos en esto, ¿verdad? Esa contaminación antropógena, que es la que nosotros aportamos, nos complica las cosas. Entonces, un dato muy interesante es que según las organizaciones de salud, en este momento todo lo que tiene que ver con iluminación, incluyendo fluorescentes, lámparas de mercurio, lámparas de proyectores, están dando hasta un 2% del total de contaminación que estamos haciendo. Entonces, solamente en iluminación un 2% no pareciera mucho, pero a nivel mundial y a nivel global un 2% es muy considerable.
Y yo creo que es una buena excusa, si lo podemos ver así, para tomar la decisión de dejar de utilizar bombillos o fluorescentes tradicionales y trabajar con LED, ¿verdad? Creo que es un punto muy válido para tomar esa decisión. Yo quisiera aportar ahí, aprovechando la situación, de ese bonito recuerdo que podemos tener muchos de que se nos quemaba la luz en casa, ¿verdad? Y le decía, hey, papito, Miguelito, por favor cambie el bombillo, ¿verdad? Y lo primero que ocurría era que lo agarraba y decía, ¡ay, me quemé! ¿Verdad? En ese momento se ve una oportunidad para entender que se está desperdiciando la energía, ¿verdad? Sí. Y ese desperdicio en los hogares, muchas veces creo que no nos damos cuenta que es una buena oportunidad de invertir. Cambiar un bombillo en casa por un LED, aunque no se haya quemado. Y ahora, el desecho correcto de este también va a ser muy importante, ¿verdad? Para esto entiendo las campañas de recolección, de reciclaje. Estrictamente esto tiene que ingresar a través de un centro de acopio. No se puede desechar un fluorescente incandescente de forma tradicional por los gases que internamente tienen. Un bombillo de esto de la misma manera. Entonces yo insto a las personas que están viendo esta información de que puedan proceder a centros de acopio a desechar esto una vez que los cambien por LED. Y no esperen que se quemen. Es un buen momento ahora, es un buen momento del cambio, es un momento en el que pueden ir proyectándose. Mira qué bonita podría verse mi sala con un aplicativo LED con música para poder tener un cambio de luz, ¿verdad? Eso lo permiten los LEDs ahora, poder tener luz roja, azul, blanca, verde y escuchar música al mismo tiempo en el parlante. Y es la integración de la tecnología. Entonces, de esta manera yo entiendo, ¿verdad? Esto. Ahí es importante aclarar algo para que lo tengamos todos claro, que es el asunto del desecho del mercurio. El desecho del mercurio, uno de los problemas es que cuando se utiliza una lámpara fluorescente, se tira a la basura, esa se quiebra. El mercurio en sí es un metal líquido. Entonces, él muy fácilmente traspasa la corteza, la tierra, y se deposita en los mantos acuíferos. Entonces ahí están las bacterias que precisamente hacen el trabajo que no nos sirve, pero lo hacen porque es la naturaleza y convierten este mercurio en metilmercurio. Y eso es lo que sí tenemos problemas. El mercurio en sí es complicado, se denomina como venenoso, pero por ejemplo, ya los que tenemos algunos años tenemos amalgamas en los dientes, que es una combinación entre plata y mercurio. Entonces dicen, pues si tenemos mercurio aquí en las muelas, ¿por qué no nos pasa nada? Pero es que la cantidad es muy poca, es ínfima, ¿verdad? Y por eso es que no hemos tenido ningún problema, gracias a Dios, porque sé que existimos muchos que tenemos estas cosas. Pero en sí, cuando se desecha la lámpara del proyector, se desecha el fluorescente, esto cae a los mantos, se contaminan las bacterias, hacen su cambio, se va esa agua a los mantos acuíferos, llega al mar y ahí empieza un ciclo, ¿verdad? En donde se cierra con nosotros a través de la alimentación, tanto a nivel de mar como a nivel de tierra, con vacas, con carne, con todo. Entonces, por todo lado necesitamos detener ese ciclo del mercurio. Es invisible porque no lo vemos, no nos damos cuenta que está ahí, pero efectivamente ya hay datos que no son preocupantes. Tengo entendido que la Universidad Nacional hizo un estudio. La contaminación de mercurio se mide en el pelo, en el cabello, ¿verdad? Ahí es donde se puede medir qué tan mal, qué tan bien estamos. Pero todavía en Costa Rica estamos en niveles aceptables, no estamos mal. Pero definitivamente sí tenemos contaminación. Entonces ese ciclo de mercurio, aunque es muy lento, ya se cerró. Entonces necesitamos definitivamente obviar esto, ¿verdad? Y de ahí han salido esas nuevas opciones como la LED, ¿verdad? La láser, en el caso de los proyectores, porque el LED todavía no alcanza esa fuerza lumínica. Muchísimas gracias a los dos por compartir esta información tan interesante. Realmente tenemos muchas oportunidades, la tecnología avanza, evoluciona y creo que todas estas ideas que nos han compartido de por qué usar LED, de por qué ya estamos optando por pantallas interactivas de manera más accesible, definitivamente son opciones que en el tema de tecnología nos pueden funcionar. Los dejamos para que sigan compartiendo con las actividades organizadas en este evento. Muchas gracias. Los invitamos a seguir aprendiendo de estos temas en el Congreso de Mercurio, Educación y Salud.